Cordial saludo y bienvenidos a la primera maratón virtual de contadores, realizada en honor a la Semana del Contador. Vamos a iniciar entonces la maratón de la mano de Andrea Guzmán, que es nuestra primera expositora y conferencista. Ella es consultora empresarial experta en factura electrónica, nómina electrónica y conocimientos en blockchain, asesora y capacitadora y conferencista, perdón. Ha ayudado a más de 150 empresas y a más de 100 contadores en asesorías, análisis de procesos, implementación y todo lo relacionado con esta increíble área. Ella va a tratar el tema la nueva era tecnológica para las empresas. Ella nos va a abrir como este panorama sobre esta nueva era y va a estar también acompañada del señor Alfredo Amezcua. Él es un ingeniero experto en tecnología empresarial en México. Bienvenida, Andrea. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a todos los asistentes que tenemos el día de hoy a esta primer maratón contable que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando sobre la nueva era tecnológica para las empresas. Entendemos que el mundo tecnológico y el mundo empresarial cambió y nos transformó todo el desarrollo profesional y personal y administrativo que tenemos al interior de las empresas. Entonces, cada día la tecnología da un paso más en su proceso de ser parte y estar presente en todas las actividades diarias del ser humano. En el ámbito empresarial y sobre todo en este ámbito contable es aún más puntual y más necesaria esa transformación para que los procesos sean mucho más cortos y sean mucho más eficientes el análisis de datos. En el mundo, este cambio tecnológico llegó en países como Chile, México y Argentina desde hace aproximadamente 20 años, y aquí en Colombia apenas llevamos 2 años en esta implementación y lo empezamos con el tema de factura electrónica, teniendo en cuenta que la legislación o la norma que me hablaba acerca de esta nueva transformación con la factura electrónica lleva más de 25 años y nos demoramos todos estos años en poder adaptarla por nuestro proceso, por nuestro modelo social, político y económico. Entonces, creo que ha sido un cambio de muchos años que ha complicado y que desde hace 2 años estamos viviendo nosotros y empezamos con la factura electrónica. Entonces, vamos a hablar de qué es el presente. El ecosistema digital que conocemos actualmente empezó con el tema de la información exógena. Todos ustedes como contadores han visto y han desarrollado esta información exógena cada año con estos archivos XML, donde tenemos muchas dificultades al enviarlo porque es algo que, digamos, todavía la DIAN no se había organizado. Pasamos después a la factura electrónica, que fue el boom de hace 3 años más o menos, que lo que nos cambió o nos modificó todos los procesos administrativos y contables que teníamos. Yo sé que para muchos de ustedes como contadores fue traumático este cambio porque les tocó leer y entender cosas tecnológicas que, digamos, no les correspondía entender y les llegó muchas más funciones, pero creo que con el paso del tiempo y en el desarrollo de esta función de la factura electrónica nos hemos dado cuenta que nos ha ayudado a organizar nuestros procesos, a verificar la información más fácil y a que los contadores por fin puedan hacer para lo que nacieron y lo que tienen que hacer, que es auditar y revisar la información. Con eso de la factura electrónica nos llega también el famoso factoring, que es la nueva entrada de la DIAN o el nuevo micrositio de la DIAN, que se va a llamar Radian, y aquí en el factoring vamos a poder hacer esa venta y compra de facturas para poder tener un flujo de caja menor, digámoslo así, como lo denomina la DIAN. Seguimos con el boom de este año, que es la nómina electrónica. Con la nómina electrónica, pues hay unos procesos más complejos de desarrollar, porque no solamente es información que le envío a la DIAN, sino lo que le envío a la UGPP, y hay muchos conceptos que no han quedado claros dentro de las resoluciones y que en el transcurso, pues me imagino yo de este año, la DIAN nos irá afianzando con nuevos documentos o resoluciones. Pasamos al documento soporte electrónico, que es este documento que nos ayuda a soportar esas compras que le hacemos a nuestros proveedores que no generan factura o que no emiten factura.
Con estos tres procesos, la factura electrónica, la nómina y el documento soporte, ya tenemos gran parte del panorama contable o del panorama administrativo electrónico, y nos ayuda, como se los dije al inicio, a organizar y a tener la información en tiempo real, y a que el empresario o el contador o el revisor fiscal pueda verificar y hacer análisis con esta información. Ahorita, ¿qué nos sigue? ¿O para qué vamos? Nos sigue con el documento equivalente electrónico, que este documento equivalente lo que nos va a hacer es recopilar todos los documentos equivalentes que tenemos en estos momentos y lo vamos a emitir en un solo archivo. Todavía eso no ha salido ni siquiera al proyecto, eso está en estudio, pero es el siguiente paso de esta transformación. Ya nos vamos para inventarios electrónicos, la contabilidad electrónica, que según los expertos dicen que más o menos en 3-5 años ya estamos en contabilidad electrónica, y terminamos con el tema de los impuestos automáticos, que suceden en distintos países y que ahorita nuestro invitado especial Alfredo nos va a contar cómo sucede este proceso en México de los impuestos automáticos. Entonces vamos a explicar, vamos a tener una breve explicación de los conceptos de qué es factura electrónica, qué es nómina y qué es el documento equivalente electrónico o los documentos soportes, para darle paso a nuestro invitado y que él nos cuente su experiencia de cómo se vivió este proceso en México y cómo ha sido la adaptación aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la factura electrónica? La factura electrónica, sencillo, es la evolución de la factura tradicional en papel, que ya la emitimos electrónicamente y nos va a servir para efectos legales de la validez de la misma. Lo importante de esto, de la factura electrónica, es que tiene una firma o un certificado digital, tiene un CUFE, que es como el número de cédula de esa factura, que ese CUFE es único, tiene un QR, y esta información o estos archivos o estos códigos son los que me hacen que esta factura electrónica tenga validez. Es importante aclarar que la factura electrónica, como yo la describo siempre, es un matrimonio entre el PDF o la representación gráfica que te entregan a ti cuando vas a comprar, y el XML, que es lo que se valida y que es lo que necesita la DIAN. Por lo menos tenemos el caso de clientes que necesitan empezar un proceso jurídico de cobro porque no le pagaron la factura, y van al juzgado y lo primero que le pide el juez es un archivo, el archivo XML donde esté el acuse de recibido, y eso solamente lo vamos a encontrar pues en el XML. Y hago esta aclaración para que por favor tengamos presente que imprimir las facturas electrónicas y guardarlas en las gacetas no nos va a servir como soporte válido en temas de auditoría o en temas de que necesitamos cobrar una factura. Entonces, esto pues se los quería aclarar. Tiene ventajas, y es que tributariamente pues vas a soportar tus bienes y servicios de forma virtual y en tiempo real, y nos sirve, y los beneficios que tiene y lo que hemos visto en estos 2 años es que ha hecho que las empresas puedan tener información mucho más rápida, ha hecho que los procesos administrativos se automaticen. Ya no necesito que el mensajero recoja la factura, vaya y la lleve a la empresa, le pongan el sello de recibido, después vuelva el mensajero, me entregue esa factura con el sello de recibido, o esperar a que me paguen a los 90 días y que a los 90 días me diga mi cliente, no, mira, yo no tengo la factura. Entonces, ¿cómo le confirmo a mi cliente o cómo le digo, sí, usted sí yo sí le entregué factura? Ya estos procesos con la factura electrónica nos ha ayudado a mermarlos y a mitigarlos y a hacerlos aún un poco más fáciles, y ha ayudado a que las empresas puedan tener una mayor eficiencia en la información y en la revisión y auditoría de la misma. Pasamos a la nómina, que digamos que es el tema central de esta conferencia. ¿Y qué es la nómina electrónica? Es el soporte de pago de nómina electrónica. Es importante aclarar el nombre, es así, soporte de pago de nómina electrónica, que es el nombre técnico que se conoce, y es el documento que me va a permitir soportar los costos, deducciones o impuestos descontables que se derivan de todo pago que yo le realicé a mi empleado o a la persona con la que tengo algún vínculo laboral.
Dentro de la resolución hay un pequeño pedazo que es el que nos crea la controversia y lo que nos dice es lo siguiente, lo que nos dice es que los que deben de emitir la nómina electrónica son las personas que necesitan deducirse el soporte de costos y gastos. Es decir, que si una persona natural o una persona jurídica necesita deducirse de sus costos y gastos de sus impuestos, en este caso declaración de renta, el salario de sus empleados, pues él es el que debe de emitir la nómina electrónica. Esto es un concepto que estamos evaluando porque si lo vamos puntualmente al caso del régimen simple, pues el régimen simple no necesita soporte de costos y gastos para la presentación de sus impuestos. Entonces, por tal razón, pues él no tendría que emitir nómina electrónica. Pero son de esos vacíos normativos que estamos interiorizando y que estamos interpretando con la norma y bajo la ley, bajo el estatuto tributario, bajo las directrices de la DIAN, y pues poco a poco, digámoslo así, que vamos finiquitando esto y cerrando esas brechas o esos vacíos normativos que tenemos. Entonces, ¿cómo estoy haciendo hoy mi proceso de nómina? Como para simplificarles el trabajo, el proceso de nómina no va a cambiar. Nosotros hasta el día de hoy tenemos que cada semana, cada 15 días o cada mes hacer la liquidación de nómina y liquidar los parafiscales, la seguridad social, la pensión, los intereses de cesantías, todas las deducciones, las comisiones, y eso lo hace Recursos Humanos y ese paso no va a dejar de hacer. Lo que va a suceder es que ya vas a tener que hacer un paso adicional y es que aparte de esa liquidación tienes que enviar esa información que ya liquidaste, la tienes que transmitir a la DIAN por medio de la nómina electrónica. ¿Cómo se va a enviar? Es una pregunta que hacen mucho. ¿Qué debo de colocar dentro de esa nómina electrónica? Si todo lo que hago en la liquidación lo tengo que colocar dentro de la información que le transmito a la DIAN. Y pues bueno, esta información dentro de la resolución se encuentra en algo que se llama el anexo técnico, donde me va diciendo los parámetros claros de qué sí debo de colocar y qué no. ¿Qué debo saber? Pues que la obligación de la nómina electrónica es a partir de julio del 2021, empieza con las empresas que tienen un gran volumen de empresarios, 251 si no estoy mal, de 251 empresarios en adelante, y así va mermando, y el que tenga un solo empleado, ese le tocaría empezar a hacer la nómina en diciembre. Y que este documento me servirá para soportar costos y gastos en la declaración de los impuestos. ¿Qué norma me soporta esta obligatoriedad? Pues la resolución 0013, que hace parte del paquete de nuevas resoluciones que nos creó la DIAN, donde en la 12 nos habla del RADIAN, la 13 nos habla sobre la nómina electrónica y nos habla sobre el factoring y la validez legal y la validez legal que va a tener la factura electrónica. Con estas tres resoluciones, la DIAN, digamos que está organizando un poco más este proceso de la nueva era tecnológica para que las empresas puedan tener un mejor desarrollo y un mejor crecimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de no soportar los pagos de nómina? Si no presento la nómina electrónica, pues no tendré cómo soportar el pago de los impuestos. Esa es una de las tantas. Esto me facilita el proceso empresarial interno. Ahorita, con la nómina electrónica, un empleado que vaya a necesitar entrar al mundo crediticio, que vaya a pedir una casa, vaya a sacar un crédito para una casa, para un carro, para alguno de esos procesos de crédito, antes le decían, entregue los últimos 3 desprendibles de pago. Ahorita lo que le van a decir es, entrégueme el documento soporte de nómina electrónica del último mes. Entonces, antes, ¿qué sucedía? Que el empleado tiene que ir hasta la administración y pedirle a la secretaria que le entregue ese documento, y el documento se demoraba un montón. Pues ahorita el empleado cada mes va a recibir ese documento en su correo electrónico y va a poder pues acceder a estos procesos de una forma más fácil y rápida.
Me reduce la informalidad, la evasión y los fraudes, pues entendemos que todos estos cambios tecnológicos, una de las razones por las que se desarrolló fue esta, porque el Estado o la DIAN necesita empezar a mermar y mitigar esas evasiones y los fraudes. Entonces, bueno, les quería hacer como este pequeño resumen de la nómina electrónica. Sigue el documento soporte que se los voy a explicar muy corto por temas de tiempo para darle paso a nuestro invitado. Y el documento soporte electrónico que estamos emitiendo en estos momentos lo usamos para soportar los costos y gastos en las operaciones o en las compras que realizamos a personas naturales que no están obligadas a facturar. Hay que tener claro este concepto del documento soporte y es el siguiente. Yo no puedo, si a mí mi proveedor me entregó una factura en papel, pero es una persona jurídica, yo no puedo soportar este gasto con documento soporte, porque primero es una persona jurídica y segundo ya tiene una emisión de factura, ya tiene un talonario de factura. Entonces este proveedor me tiene que entregar es una factura electrónica. Segundo caso, si una persona natural me entrega una cuenta de cobro, yo ahí sí puedo soportar con el documento de soporte electrónico, soporto ese gasto y me lo voy a poder deducir de la renta. Tercer caso, es una persona natural, pero que en su RUT tiene la obligación 52 de facturador electrónico, entonces esa persona debe de entregarme factura electrónica porque es una persona natural que empezó el proceso de factura electrónica de forma voluntaria. Entonces, bueno, no sé si tienen dudas, inquietudes, las van dejando en el chat mientras le damos paso a nuestro invitado. Entonces, por favor, Alfredo, buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Andrea, tenemos una pregunta de Jenny Velosa. Buen día. Si mi proveedor, persona jurídica, me envió factura en papel, definitivamente no puede llevar ese costo como deducible. ¿Puedo solucionar de alguna manera? Si es persona jurídica y te entregó factura en papel, no puede soportar eso con documento soporte porque es persona jurídica y por ser persona jurídica automáticamente ya tiene que hacer factura electrónica. Es importante tener claro estas apreciaciones de que toda persona jurídica que está emitiendo factura, pues factura en papel, pues debe pasarse a hacer factura electrónica. Entonces debe de soportar eso. Giner Inelsa Bolaño Parra dice, para el documento soporte electrónico se debe hacer un proceso como la factura electrónica con el proveedor electrónico para poder emitirlo. ¿A partir de cuándo debe ser obligatorio? Con factura electrónica con el proveedor electrónico. Bueno, para el documento soporte, para que sea electrónico, en la resolución 13 nos dice que a partir del 1 de julio del 2021 este documento soporte debe de ser electrónico. En estos momentos estamos haciendo el documento soporte por medio físico porque todavía no teníamos anexo técnico, pero ya existe el anexo técnico y a partir del 1 de julio ya debe de hacer toda la emisión electrónica. Angélica Cuero Abadía dice, si la persona natural que factura electrónicamente por voluntad, ojo, por voluntad, su gasto sí es deducible para la empresa que lo contratará. Sí, después de que emita factura electrónica, te sirve como un deducible para ti como comprador. Porque recuerden que ahorita lo que nos sirve como deducible son las facturas electrónicas y los documentos soportes electrónicos. Bueno, mira, esta es controversia. Beatriz Pineda habla de los gastos de caja menor. Dice, sí. La caja menor con fe y documento soporte. ¿Qué le comentamos a Beatriz? Bueno, la caja menor es un proceso que ha traído muchas controversias porque siempre pongo el ejemplo de esta empresa que tengo porque es un problema que llevamos resolviendo hace 3 meses. Imagínense que esto es una empresa que sus empleados son asesores comerciales y ellos
venden productos agrícolas. Entonces ellos trabajan yendo a visitar empresas y yendo a visitar fincas y son en lugares pues adentro del país donde voy a conseguir un RUT o algo así. Entonces estos empleados lo que hacen es irse, digámoslo así, yo les doy la plata para que paguen el hotel, para que paguen la comida, para que paguen una cosa y la otra. ¿Y qué sucede? En el momento que ellos pues van al hotel, el hotel no tiene ni RUT, entonces lo que hacen es que le entregan cualquier cosa, cualquier factura, y llega al área de contabilidad y el área de contabilidad no sabe cómo soportar esto. Es difícil porque yo no le puedo exigir en un pueblo, digámoslo, mariquita, por hablarlo así, que alguien me entregue un RUT, o no le puedo exigir a mi empleado, mire, usted no se puede quedar en tal hotel o no puede comer aquí si no le entregan una factura o un documento. Entonces, esto es algo que todavía estamos evaluando y el doctor Iván, que tiene más experiencia que yo, pues sabrá que es algo que ha creado mucha controversia dentro de las empresas, cómo soportar estos gastos de caja menor. Y la solución que yo siempre les he dado ha sido la siguiente. 1. ¿Cómo usted manejaba los gastos de caja menor hasta el momento? Usted hasta hoy esos gastos de caja menor los llevaba al gasto, como dicen ustedes los contadores, y se los deducía de la renta o no se los deducía. Si usted se los deducía, pues tiene que mirar la forma como va a soportar para poder que sea válido, ya sea factura electrónica o documento soporte. Solamente le sirven esas dos. Y si se los lleva y si no los usaba como deducibles, pues si no los deducías, pues síguelos manejando contablemente como lo has manejado hasta ahora. Aquí tenemos un tema que es interesante, que es de Felipe Caita Telles. Dice, pero podría ser resolución contingente. La resolución de contingencia, hay que tener claro dos cosas con la contingencia. Primero, que para yo declararme en contingencia tengo que tener algo especial, digámoslo, un acta, diciéndolo con exactitud. ¿Por qué? Porque yo tengo que soportarle a la DIAN en qué momento entré en contingencia y por qué entré en contingencia. Según la DIAN, hay dos tipos de contingencia. La contingencia de la DIAN, que es cuando la plataforma de la DIAN no funciona y la DIAN genera el comunicado, y como sabemos siempre, hasta que la DIAN no me genere ese comunicado que diga que entramos en contingencia, no me puedo declarar en contingencia. Y la segunda contingencia es de mi proveedor tecnológico, que no me puede emitir facturas electrónicas. Y para poder declararme en contingencia por medio del proveedor tecnológico, mi proveedor debe de entregarme un documento que me diga que estoy en contingencia. Si digamos el problema es por internet, porque se me dañó el computador o por cualquiera de ese tipo de cosas, yo tengo que tener un acta y soportar eso. Y mi obligación como emisor de facturas es, apenas resuelvo el problema, a los 48 horas, emitir esa factura y volverla electrónica. Es decir, que si a mí mi proveedor me entregó una factura en contingencia, en papel de contingencia, y a las 48 horas no me ha entregado la factura electrónica, esa factura de contingencia no me va a servir como deducible. Ok, don Alfredo Amezcua, bienvenidos a nuestra primera maratón de contadores virtual. Lo dejo con su anfitriona, la señorita Andrea Guzmán. Hola, Alfredo. Por favor, activa el micrófono, Alfredo. Tengo activo el micrófono. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo va todo? Bien, Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo están? Bien, muchas gracias para Alfredo y por estar aquí. Alfredo es un ingeniero en sistemas mexicano, experto en todo este proceso de implementación de factura electrónica. Lleva 15 años haciendo todo esto de factura electrónica, nómina y contabilidad electrónica en México, y pues hoy lo quise invitar para que nos contara su experiencia de cómo fue esa transición que vivieron ustedes en México, que, digámoslo así, política y socialmente México y Colombia tenemos muy parecidos los procesos. Entonces, pues Alfredo, bienvenido y cuéntanos cómo fue esa experiencia desde la parte administrativa y desde la parte tecnológica, que tú la viviste desde las dos. Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Pues bien, efectivamente es cierto lo que dices. Siempre ha habido muchas similitudes entre México y Colombia. Yo siempre he pensado que somos los países más parecidos entre sí
en toda Latinoamérica. Y curiosamente, pues Colombia decide implementar la factura electrónica en un principio basándose en el modelo tecnológico que México implementó. Ya después en el camino también volteó a ver hacia Chile y entonces, bueno, decidió finalmente hacer una mezcla, obteniendo lo mejor de cada uno de los países, ¿no? La realidad es que en este tipo de procesos, durante el camino siempre se cometen errores y es importante que hagamos ver que Colombia, a pesar de que aparentemente se pueda entender que fue el último país de Latinoamérica en implementar la factura electrónica, la realidad es que lo hizo de forma correcta, porque tomó todos estos errores y experiencias de los demás países para mejorar la forma de implementarlo y además también aprovechando el momento tecnológico, ¿no? Es importante hacer ver esta parte. Voy a poner un poquito en contexto de qué fue lo que sucedió en México para que... Sí, señor, claro que sí. ¿Perdón? Sí, claro que sí. Cuéntanos cómo fue ese contexto de lo que vivieron ustedes en México y sobre todo, pues, que ustedes fueron el país que inició esto, entonces a ustedes les tocó vivir todos los errores. Entonces, cuéntanos sí. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, en realidad, como bien lo decías en un principio también, este proceso ha tomado mucho tiempo. Legislativamente se tienen ya muchos años de que estaba regulado. También en México tomó un tiempo después de la regulación, de que ya existiera la documentación por escrito, a que se implementara. Por ejemplo, nosotros todavía en el 2004 estábamos haciendo facturas en papel y se hacía por medio de una autorización que el ente regulador, que en México se llama SAT, le daba a algunas imprentas para que pudieran realizar la impresión de las facturas para todos los contribuyentes. Esto es a diferencia de lo que en Colombia se hace con las resoluciones. Posteriormente a esto, en 2005, por exigencia de los empresarios mexicanos, es decir, ya existía la regulación, pero los empresarios fueron quienes empezaron a solicitar al ente, al SAT, que se permitiera ya realizar una factura electrónica. Entonces se remitieron a la legislación, la implementaron y presionaron para que se les autorizara de esta manera ejecutar una factura electrónica. En este momento, 2005, es cuando México se convierte en el segundo país en Latinoamérica en empezar a utilizarla. El primero fue Chile. Posteriormente, cuando se termina este año, al finalizar, son 236 empresas nada más las que emiten facturas electrónicas y entre ellas emiten 140,000 documentos aproximadamente. Una vez que pasa esto, tienen que pasar 4 años más para que el mismo SAT cree la figura de PAC. Las siglas de PAC quiere decir Proveedor Autorizado de Certificación, lo que actualmente nosotros en Colombia conocemos como proveedor tecnológico. Entonces, aquí es en donde ya podemos empezar a ver las primeras similitudes, ¿cierto? De 2009, que se crea esta imagen, y bueno, pues ya la tiene Colombia. Finalmente, entendemos que es muy complicado que cualquier país tenga la capacidad de controlar únicamente desde su trinchera la facturación electrónica de todos los contribuyentes, sin importar el tamaño del país, ¿no? Y bueno, entendemos que México es de los más grandes del continente y Colombia también lo es. Por lo tanto, hace mucho sentido que se hayan apoyado de empresas terceras para controlar la facturación electrónica de cada país. Posterior a esto, en 2010, se determina que ya no puede haber facturas en papel en el país y se crea una nueva versión de factura. Nosotros le llamamos CFD, que quiere decir comprobante fiscal digital. Esas son las siglas que nos llevan a la factura electrónica. Por ejemplo, para el 2011 es cuando se inicia ya la masificación de la factura electrónica, que para Colombia sería el 2019, a mediados del 2019. Es decir, sí, 2011 contra 2019 son los grandes contribuyentes quienes inician ya el uso obligatorio de la facturación electrónica. Y posteriormente en México, para el 2014, es cuando empezamos con la nómina. Es decir, hay 3 años de diferencia para que se inicie con un proceso de solamente la factura hasta llegar a la nómina. Como podemos ver, hay una relación distinta de tiempo un poco más corta con Colombia. Es decir, si empezamos en 2019 y ya estamos en 2021 por implementar la nómina electrónica, pues se nota claramente que Colombia está aprovechando las ventajas tecnológicas que se viven actualmente
para hacer la masificación de forma más rápida, ¿cierto? Claro, Alfredo, te quería hacer una duda, tú que pues conoces el panorama tanto de México como de Chile, y es que los contribuyentes en Colombia, en estos momenticos, cuando empezó el proceso nos empezamos a quejar por el tema de los proveedores tecnológicos, de que la llegada de los proveedores tecnológicos, que era muy difícil que el empresario pagara por eso, que por qué no usábamos la solución gratuita que creaba o que usaba la DIAN. Si nos vamos al caso de México, en México hay proveedores tecnológicos, pero si nos vamos a Chile, en Chile casi el 95% de los contribuyentes facturan por, digámoslo así, la DIAN de Chile. Tú, desde la experiencia y de lo que has vivido en México y el proceso que conoces en Chile, ¿por qué consideras que es importante que esté el proveedor tecnológico ahí y que no se deje toda la responsabilidad del proceso a la entidad fiscal, en este caso la DIAN, y pues en el caso de México el SAT? Principalmente es un tema comercial, Andrea. Aquí a lo que nos vamos es que el gobierno ofrece siempre soluciones que son básicas para cumplir con la legislación. Estas opciones para muchos contribuyentes son muy útiles, pero no para todos. La realidad es que una vez que nosotros entramos en actividades comerciales, buscamos distinguirnos siempre de los demás de miles de formas. Y una de ellas es a través del uso de nuestro logotipo, de nuestra marca, que finalmente pues, es un distintivo. Y bueno, parte de uno de los argumentos iniciales es este, ¿no? Las instituciones de gobierno en su opción gratuita no permiten personalizar el formato de factura. Son, digamos que formatos muy estándar, muy básicos, que no te permiten utilizar colores, que no te permiten utilizar una marca de agua, insertar tu logotipo. Y además que eso ya, pasando a un tema un poco más técnico, no te permiten almacenar a tus clientes y tus ítems. Por lo tanto, el generar facturas pues, se vuelve un poco tedioso si eres una empresa que tiene un volumen de facturación considerable, ¿no? Si eres una persona que emite una factura al mes, pues realmente no tienes mayor complicación, te vas por la opción gratuita, pero al final, bueno, pues obviamente pretendemos vender más de un producto mensual todos, ¿no? Entonces, por eso hace sentido que se utilicen las opciones de los proveedores tecnológicos. Y en México usan más los proveedores tecnológicos que el software que dio el SAT. Sí, definitivamente. O sea, de hecho, pues hay tablas en las que el SAT califica a los proveedores tecnológicos y ahí podemos ver cuántos usuarios tiene cada uno de los proveedores. La realidad es que yo creo que es menos del 10% de la población contribuyente del país la que utiliza la opción gratuita. Pero además, en México tenemos otro tema. No solamente es el SAT quien da la opción gratuita de facturación. Todos los proveedores tecnológicos están obligados a dar una opción gratuita a los contribuyentes. Y al final, los contribuyentes no optan por la opción gratuita de los proveedores, sino las opciones que tienen costos. Sí, porque me imagino que como empresarios, si nos ponemos en el papel del empresario, el empresario lo que busca y necesita es alguien que le resuelva su problema, digámoslo en este caso, de la emisión de facturas, y necesita que le automaticen el proceso, que le hagan el proceso mucho más fácil. Entonces, pues pagando puedo tener esas ventajas, me imagino yo. Definitivamente, es que la cantidad de comercios y de variables que pueda haber en el sentido comercial es tan grande como los peces del mar, ¿no? Entonces, pues claro. Es precisamente por eso que una institución gubernamental no se va a poner a cumplir con los requerimientos y con las necesidades específicas de cada uno de los contribuyentes. Y en cambio, los proveedores tecnológicos sí. Lo pueden hacer. Alfredo, y ahorita respecto a la nómina, que es este nuevo proceso que llegó a Colombia, bueno, que llegó en el sentido de que ya lo empezamos a implementar este año, ¿qué tan eficiente fue el desarrollo de la nómina en México? Porque ustedes ya lo desarrollaron. ¿Y cómo ayudó al crecimiento de las empresas que después de la nómina vino la contabilidad electrónica? Entonces, este cambio o esta transición que tuvieron ustedes desde hace 15 años, ¿qué tantos beneficios le dio al país y a los empresarios? ¿Y qué le recomiendas a los empresarios colombianos que le tenemos tanto miedo a ese detalle de crecer y de volver todo más tecnológico? Mira, al final tenemos que entender algo. Cuando se nos obliga, siempre existe un rechazo por parte de la gente, sea el tema que sea. Pero si lo ponemos ya de parte de que
lo que nosotros como empresarios podemos llegar a hacer con nuestros aportes al gobierno, y finalmente esto termina en consecuencia como crecimiento económico del país, es cuando realmente vemos los beneficios que tiene el entrar en una metodología de este tipo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Como te decía en un principio, en 2005 México hizo con 236 empresas 140,000 documentos. Pero posteriormente, no tengo el año exacto, pero por ejemplo teníamos 5,800 facturas, 5,800 millones de facturas, sí, en 2012, 5,800 millones de facturas. Y esto aumentó un 463% en 5 años. Es decir, para 2017 estábamos haciendo 33,250 millones de facturas. Cuando inició el proceso de migración del uso del papel en México, éramos aproximadamente 8 millones de contribuyentes. Actualmente somos casi 30. Entonces, obviamente, esta diferencia tan marcada en la base contribuyente definitivamente le da al país una potencia y una fuerza económica gigantesca. O sea, al final esto funciona para todos. Son situaciones que hacen que el país crezca. La nómina electrónica, siendo un poco más puntual con lo que me dices, pues simplemente es un paso más del proceso de digitalización del país. Se empieza con la factura electrónica, con las notas de crédito, las notas de débito, el documento soporte. Ahora la nómina, se irán incluyendo también los documentos equivalentes paulatinamente. Al final veremos también que tendremos contabilidad electrónica y bueno, también seguramente el POS se va a convertir en electrónico. Entonces, digamos que es todo un paquete fiscal que lo que le permite al país es tener un mejor control de la recaudación. Los que pagamos impuestos seguiremos pagando impuestos, pero de alguna forma obliga, porque se da un fenómeno comercial importante. Cuando yo ya estoy haciendo factura electrónica, empiezo a obligarle a quienes yo les compro que me den factura electrónica. Y en este caso lo podemos ver con el documento soporte. Es decir, yo le compro a un no responsable de IVA, a quien no genera facturas, pero yo ya le estoy empezando a exigir de alguna manera que me la dé. Y si no me la entrega, pues yo tengo que justificar ese egreso que tengo en mi empresa. Entonces, al final, este efecto económico que se da, que no es obligación gubernamental, sino es totalmente económico, porque desde mi negocio lo requiero, exacto, termina haciendo que la base fiscal de contribuyentes aumente, que la economía informal se reduzca, y esto es un beneficio para todos. Claro que sí. Bueno, Alfredo, pues primero muchas gracias por estar aquí, por acceder a esta corta y pequeña intervención dentro de la maratón. Le agradecemos a todos los asistentes que están aquí. Y bueno, Alfredo, dentro del cronograma tenemos que me toca hacer una rifa, entonces vamos a rifar un paquete de documentos, gracias a nuestro patrocinador Facturatec. Vamos a hacer un paquete de documentos de emisión y de recepción. Entonces, Alfredo, tú eres el encargado de hacer la pregunta. Tú haces la pregunta y el primero que la conteste, ese se va a ganar el premio. ¿Listo? Entonces, a ver. Ok, está bien. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el año en el que se implementa la primera factura electrónica en México? Tú lo dijiste. Cuando son los empresarios quienes lo solicitan al gobierno. Sí, señor, tú lo dijiste. Entonces esperemos a ver quién es el primero que contesta y se lleva esto, porque sí me acuerdo que lo dijiste. Muy bien. Dice aquí Juliet que el 2004. Bueno, Alfredo, tú nos desmientes. No, 2004 se siguen haciendo facturas en papel. A ver, ¿quién más? O la pusiste muy difícil, Alfredo. Creo que 2011, dice Jamie. No, en 2011 es cuando se inicia la obligación para todos los contribuyentes en México. A ver, ¿quién da más? Si quieres la cambiamos. Vamos a dar una tercera oportunidad. Listo. Otra, y si no, la cambiamos, ¿vale? 2015, dice Wendy. No. No, bueno, respóndenos esa pregunta, pues, y damos la segunda oportunidad. Sí, es en 2005 cuando se implementa por primera vez la factura electrónica. Y no es porque el gobierno sea quien lo ejecute.
aunque previamente existía toda la documentación y la reglamentación para ello, son los empresarios mexicanos quienes le piden al gobierno que se implemente y que ya se ejecute todo lo que se tiene plasmado en la documentación y la regulación. ¿Vale? Sí, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer otra pregunta, aunque aquí me dicen que el señor Luis Serna lo contestó porque pues está viendo en diferido. Entonces, igual tenemos otro premio, pero da otra pregunta, listo. Dale. Listo, vamos a darle su regalo al señor que contestó. Entonces, felicidades. Luis Serna, una y felicidad. Preguntamos nuevamente. Mira, no es algo que haya mencionado, pero es simple de contestar. ¿Cuál es el formato tecnológico actual que se utiliza para transmitir a la DIAN? ¿Qué formato de transmisión tecnológica se utiliza actualmente para transmitir documentos? Sí, señor, yo sí lo nombré. Les doy la pista, es el mismo que se usa en la exógena. Aquí ya se lo ganó Joan Sebastián, colocó XML. Entonces, listo. Bueno, Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Joan Sebastián y a Pedro y a todos los asistentes. Me confirman que tenemos casi 400 personas conectadas en estos momentos en la sala. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, mentira, 790 personas, Alfredo. 790 personas nos vieron. Muchas gracias. Y te agradezco por estar acompañándome en esta charla y espero que en la próxima maratón seas uno de nuestros invitados también. Claro que sí, Andrea, con muchísimo gusto. Bueno, saludos, muchas gracias. Hasta luego. Sábado. Bueno. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias, señor Alfredo, por este acompañamiento. Recuerden las personas que están participando y que nos están viendo que luego de cada conferencia van a haber premios, así con la misma metodología. Y al final también de la sesión de la mañana y al comienzo de la sesión de la tarde vamos a tener premios también, aparte de los que ya estaremos rifando. Así que esperamos que nos hagan acompañamiento. Si no pueden ahora en la mañana, en la tarde también estaremos. Recuerde que nos vamos hasta las 6 de la tarde y agradeceremos de verdad su apoyo. En estos momentos también vamos a agradecerle a algunos de nuestros patrocinadores y tranquilos que no demoramos mucho y seguimos con la segunda conferencia a cargo de Joan López. Doctor Federico, ¿cómo me le va? Sí, señor, no. Amigo contador, que no te pase lo mismo. Usa Acontar, la primera aplicación para recordarle todo el calendario tributario e indicadores clave para el día a día de un contador. Acontar, la aplicación para contadores modernos. Disponible en iOS y Android. Factura en línea. Con nosotros es simple, sin complicaciones. Nuestra plataforma es gratuita, intuitiva y amigable. Acá solo pagas por las facturas que necesitas. Tienen vigencia de 2 años e incluyen firma digital. No te compliques. Factura en línea. Factúrate. Hola, soy Diego Chávez, director de Ubicaya. Si eres un emprendedor, profesional independiente, comerciante o tienes algún tipo de negocio, es momento de que tengas tu propia página web. Con Ubicaya puedes conseguirla por solo 250,000 pesos al año. Si quieres mejorar la presencia de tu negocio en Internet, Ubicaya tiene la solución. Ingresa a ubicaya.com o contáctanos al 318-373-3931.